todos, mi nombre es Katarzyna Dunimorkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se publicaron 4 decretos legislativos y con ello concluyó el plazo que tenía el Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria y otras materias concedidas. Los 4 decretos legislativos en materia tributaria son los siguientes. El 1537 ha modificado la ley del impuesto a la renta a partir del 1 de enero de 2023 respecto a la regulación del método del precio comparable no controlado, también denominado sexto método en el mundo de los precios de transferencia, con la finalidad de reducir los plazos que tiene el contribuyente para comunicar la fecha o periodo de cotización, así como regular otros aspectos que permitan simplificar la referida comunicación, tales como contratos, entre otros. El 1539 también ha modificado la ley del impuesto a la renta a partir del 1 de enero de 2023 y tiene por objeto incorporar nuevos métodos para establecer el valor de mercado de los valores. El 1540 modifica la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo y el código tributario. En lo que respecta al IGB, se ha modificado la ley con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas. De este modo, en cuanto a los requisitos formales para hacer uso del crédito fiscal, se ha eliminado lo referente a la consignación del impuesto en la copia autenticada por el agente de aduanas o por el fedacario de la aduana de los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. Esta regla entró en vigencia el 27 de marzo de 2022 y en realidad ha venido a incorporar en nuestra legislación una realidad, cual es que los documentos en aduanas actualmente son digitales. Por otro lado, se han establecido nuevas reglas para el llevado de registros y otros medios de control. Estas reglas están dirigidas a los emisores de comprobantes de pago electrónicos que lleven de forma electrónica el registro de ventas e ingresos y entrará en vigor el 1 de julio de 2024. En lo que refiere al Código Tributario, se han modificado los supuestos para la emisión de órdenes de pago, permitiendo, entre otros, que aquella se realice basándose en la documentación e información brindada por el deudor tributario a la SUNAT. Por otro lado, ha establecido los criterios para apreciar la complejidad de los procedimientos contenciosos tributarios y ha otorgado preeminencia a la devolución de impuestos mediante abono en cuenta, corriente o de ahorros. Y finalmente, el 1541, que también entra en vigencia el 1 de enero de 2023, que ha modificado la ley del impuesto a la renta a fin de perfeccionar el tratamiento tributario aplicable a los contratos de asociación en participación, donde se establece que la participación del asociado de un contrato de asociación en participación es utilidad, tema del cual conversaremos en el siguiente espacio de nuestro podcast. Además, comentarles otras 2 noticias tributarias importantes. La primera es la publicación de una resolución de superintendencia que establece los sujetos que deben presentar la declaración de beneficiario final en los años 2022 o 2023. Y la segunda es la publicación en la página web del Fondo Monetario Internacional de las recomendaciones al Perú en materia tributaria, de la que conversaremos en un próximo podcast. A continuación, conversaremos con Roberto Polo sobre la publicación del Decreto Legislativo 1541, que finalmente regula el régimen aplicable a los contratos de asociación en participación. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Kitty, ¿cómo te encuentras? Yo muy bien, gracias. Roberto, la semana pasada, invocamos o pedimos al Poder Ejecutivo que se pronunciara sobre el tratamiento tributario de los contratos de asociación en participación. Sería muy exacerbado decir que nos escucharon y que por eso emitieron la norma, pero lo cierto es que el día sábado se emitió el decreto legislativo 1541 que regula el tratamiento aplicable a los contratos de asociación en participación y que su vigencia se ha dado, bueno, como cualquier norma que incide en impuesto a la renta, que es un tributo de periodicidad anual, a partir del 1 de enero del 2023. Entre las principales novedades legislativas es que este dispositivo, el decreto legislativo 1541, ha señalado que la participación del asociado debe ser considerada como una utilidad para y a su vez que la participación del asociado no constituye costo o gasto
para fines de la determinación del impuesto a la renta del asociante. Es decir, en buena cuenta, el asociante calcula el impuesto a la renta producto de el negocio que han desarrollado bajo la modalidad de un contrato de asociación en participación, y lo que le entrega al asociado es una utilidad que, como toda utilidad, no es deducible para fines de su propia determinación del impuesto a la renta. Hay algunas otras novedades. También se ha señalado que las contribuciones del asociado se encuentran grabadas con el impuesto a la renta, es decir, cuando el asociado entrega algo a la asociación en participación, están grabadas, esa operación está grabada con el impuesto a la renta. Si bien es cierto y existía, y ahora nos comentará Roberto, una resolución del Tribunal Fiscal que lo decía, no estaba plasmado expresamente en la ley. Lo cierto es que esta posición establecida en el decreto legislativo 1541 ratifica en buena cuenta, entre comillas, no sé si la palabra es ratificar, pero en buena cuenta toma la jurisprudencia de observancia obligatoria que se emitió hace un año casi ya, ratifica la posición del Tribunal Fiscal. Y sobre eso me gustaría conversar contigo, Roberto, ¿no? Primero, eh, ¿tú qué opinas? ¿Es correcta esta posición teniendo en consideración que el contrato de cesión en participación está regulado en la Ley General de Sociedades y en principio, pues, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que recibe el asociado no es utilidad, ¿no? Pero me gustaría que nos comentes primero en relación a esta definición ya legislativa respecto de lo que recibe el asociado. Ya sabemos que a partir del 1 de enero de 2023, legislativamente está claramente establecido que lo que recibe es utilidad, pero me gustaría conocer tu opinión respecto del tema de fondo, ¿no? Gracias, Kitty, por la introducción. Bueno, desde un punto de vista técnico, a mí me parece que se ha aplicado un típico caso de autonomía del derecho tributario, ¿no? Conforme a esto, se ha calificado como dividendo para fines del impuesto a un resultado que en esencia es empresarial. A mí me parece que la participación del asociado en función a la regulación que tú mencionas de la Ley General de Sociedades es una renta activa, ¿no es cierto? Producto de un negocio y no reunía los caracteres para ser considerado conceptualmente hablando como un dividendo. Sin embargo, también hay que ser bastante claros con las personas que nos oyen. Si bien esta es una opinión que podamos tener a título personal y ya en un ámbito más académico, si vale el término, desde el punto de vista práctico, ya lo que podamos opinar queda un poquito, digamos, desfasado, ¿no? Desde que legalmente la norma podrá aplicarse desde el 2023 y ya lo que ha dicho es con claridad de que nos encontramos ante un supuesto de dividendo. Clarísimo, en efecto, ya, bueno, esta se convertiría simplemente en una discusión, como se diría, bizantina, en el sentido de que ya no tiene objeto y está clarísimo que lo que recibe el asociado es dividendo, ¿no? Y bueno, si es una persona natural, estará afecto a la tasa del impuesto a la renta del 5%, y si es una persona jurídica domiciliada en el Perú, pues la recibirá, y en el momento que a su vez la distribuya a sus accionistas, ya sean personas naturales o personas jurídicas no domiciliadas, ahí le retendrá el 5%. Roberto, ¿qué pasa con los contratos anteriores al 1 de enero del 2023? ¿Qué pasa con los contratos que actualmente se encuentran suscritos y que se vienen desarrollando, o los que se podrían celebrar a partir de la fecha? Ese es otro gran tema, Kitty, porque cuando uno revisa este decreto legislativo, se percata, como tú bien has señalado, que el tratamiento se está regulando en una disposición final de la norma, ¿no es cierto? Y uno sigue buscando para ver si hay alguna disposición transitoria que regule sus efectos en el tiempo. Y lo único que tenemos sobre ese punto es que su entrada en vigencia es a partir del 2023. Siendo esto así, aplicando la Constitución,
lo que correspondería es aplicar la norma a digamos, a los efectos y consecuencias, ¿no es cierto? Incluso de contratos celebrados con anterioridad, ya que no tenemos disposiciones que regulen alguna suerte de ultraactividad para los anteriores casos. Y además, nota que esto tiene que ir de la mano, Kitty, con que ¿qué podía señalar la norma respecto a los contratos anteriores si esta es la primera vez que se regulaba la materia? ¿No es cierto? No es que había un tratamiento previo que podamos decir, hasta tal fecha se aplica el tratamiento anterior, a partir de esta fecha se aplica ese nuevo tratamiento. No se podría porque no teníamos. Eso demuestra también desde mi punto de vista que estamos ante una norma innovativa, que creo que es un tema que también vamos a conversar, ¿no es cierto? Sí, yo también considero como tú que nos encontramos ante una norma innovativa. Es más, al haberlo precisado tan claramente el decreto legislativo 1541 de que lo que recibe el asociado es dividendo y que, bueno, está afecto a la tasa del 5% cuando el asociado es persona natural, con lo que ya hemos explicado para las personas jurídicas domiciliadas y no domiciliadas, pues está claro que el Tribunal Fiscal, cuando emitió su jurisprudencia de observancia obligatoria, hizo también una interpretación extensiva de la ley, ¿no? Porque si recién ahora está señalado y antes no lo decía, pues creería yo que ahí ha tenido una labor el Tribunal Fiscal ha interpretado de manera extensiva. Ahora, ¿qué significa, Roberto, el que la norma sea innovativa? ¿Cómo lo podemos explicar en términos simples? De acuerdo. A ver, en términos sencillos, antes de que esta norma entre en vigencia, tenemos un precedente de observancia obligatoria que ha interpretado cómo debe tratarse a este tipo de contratos. No tenemos, sin embargo, una norma que regule o que haya regulado cómo se trataba estos contratos hasta el 2022 inclusive. Entonces, en términos prácticos, lo que queremos decir es que este tratamiento, con el vigor de la ley, solamente es exigible a los contribuyentes a partir del próximo año. Hasta este año, el contribuyente podría válidamente tener una interpretación distinta, aplicar un tratamiento distinto, pero, pero la consecuencia sería que eso lo expondría naturalmente a un litigio. ¿Por qué? Porque teniendo un precedente de observancia obligatoria, la administración tributaria está obligada a seguirlo. Y seguramente, si este caso llega al tribunal, también resolverá en línea con este precedente, porque también vincula a todas las salas. Entonces, esto terminaría en un proceso a nivel judicial. Entonces, en la práctica es eso, con vigor de ley a partir de 2023. Si un contribuyente no está de acuerdo, tiene las vías, digamos, contenciosas a nivel administrativo y judicial para hacer valer su posición y esperar qué resultado finalmente resulta de todo eso. Correcto. Pero conversábamos contigo temprano, Kitty, y quizás este es un tema abierto a discusión. Habrán algunos otros que consideren que es una norma de precisión. Perdonen, pero esa no es mi opinión y creo que tampoco la tuya. Una norma que ha regulado con tanto nivel de detalle diversos artículos para darle cabida a esta posición que se está incorporando, claramente tiene un matiz innovativo, ¿no? Correcto. Entonces, a partir del 1 de enero de 2023, los contratos de asociación en participación, los que se creen a partir de ese momento, los que se constituyan, los que se creen, los que se constituyan, y aquellos que vienen surtiendo efectos a través del tiempo a esa fecha, pues lo que recibe el asociado va a tenerse que ser considerado distribución dividendos en aplicación pura, ¿no?, de la teoría de los hechos cumplidos que rige nuestro ordenamiento, ¿no? Así es. En lo que refiere a este año, ¿no?, los efectos de los contratos de participación que existen, ¿no?, y que siguen surtiendo efectos, tenemos dos posibilidades. Pues si es que no estuviéramos alineados con la postura de considerar que lo que recibe el asociado es utilidad. Em,
Una, alinearnos, y la otra, pues continuar con lo que nosotros, con lo que las partes consideran, y señalar que, pues, que no es utilidad, sino que cada uno recibe, que lo que recibe el asociado, pues debe estar grabado con impuesto a la renta de tercera categoría, o bueno, las posturas mixtas que conocemos y que existen en el mercado. Pero en ese supuesto, si es que fueran fiscalizados, sabemos que tanto SUNAT y el Tribunal Fiscal no les van a dar la razón, porque existe este precedente de observancia obligatoria, ¿no? Y tendrán que ir a discutir en el Poder Judicial su posición, que, como habíamos conversado la semana pasada, en el Poder Judicial hay ciertas resoluciones que hacen pensar que lo que recibe el asociado es, como tú decías, renta activa, grabada con rentas de tercera categoría, y lo que recibe, y que el asociante puede deducirlo para fines de determinación del impuesto a la renta, ¿no? De acuerdo. Yo creería que ahí está un poco el resumen. Como tú decías al comienzo, el derecho tributario se rige por uno de los principios, que es su autonomía, al margen de que si esta posición que ha sido adoptada mediante el decreto legislativo 1541 nos guste o no, pues ya está, ya existe. Y creo que eso es un gran avance, porque lo que necesitamos en un país como el nuestro es tener seguridad jurídica, y los contratos de asociación en participación son contratos que son muy utilizados, como tú bien nos decías en la sesión de la semana pasada, y era increíble pues que no existiera una posición clara por parte de nuestro regulador, ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, al respecto. Ya son casi 23 años que hemos estado en esta incertidumbre, y bueno, hay que celebrar que por lo menos se haya emitido, ¿no? De acuerdo, Kitty. Coincido contigo dentro de el contexto de esta norma y que, como tú dices, podamos o no estar de acuerdo con el fondo técnico. Es saludable que ya hay una regulación. Entonces, va sobre seguro aquel contribuyente que decida celebrar uno de estos contratos podrá prever cuál es el régimen fiscal que le aplica. Y solo digamos, comentarlo, y seguramente los que han revisado la norma también lo han visto así. Noten que la norma ha señalado este tema de las contribuciones y su efecto en el impuesto a la renta. Ahí, Kitty, creo que los dos hemos coincidido en que se tendrá que revisar, pues, quién es el asociado, la operación que realiza, porque el ámbito de aplicación no es el mismo para una persona natural que para una persona jurídica. Entonces, Correcto. ojo con eso, y los efectos colaterales también que trae el tratamiento que se está dando a este contrato. ¿A qué me refiero concretamente? IGB y crédito fiscal, porque sabemos que aquello que no es permitido como gasto o costo para fines del impuesto a la renta no otorga derecho al crédito fiscal en el IGB. Adicionalmente, si es que ahora esto va a ser un dividendo, en el caso de los asociados que sean personas jurídicas, sabemos que es un resultado no computable y que podría en algún escenario determinar que el contribuyente deba efectuar una prorrata de gastos al amparo, o mejor dicho, en virtud de lo señalado por el inciso P del artículo 21 del reglamento de la ley. Esta famosa prorrata de gastos, o coloquialmente conocido en el ámbito tributario contable como el GIRE, ¿no? Pequeñas cosas, o no tan pequeñas, Kitty, pero que hay que comentar porque se desprenden o fluyen de este nuevo régimen que se está dando a nivel de la ley. Sí, Roberto, súper importante lo que has mencionado. Justo era mi última pregunta, me ganaste, pero Estamos efectivamente conectados, estamos estamos conectados. con efectivamente. Como tú bien has mencionado, hay varios aspectos que hay que considerar, no solamente el hecho de que lo que recibe el asociado es utilidad, pero por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Y simplemente a modo de repetición, esto de que las contribuciones del asociado se encuentran grabadas con el impuesto a la renta, ¿no? Si bien es cierto, como conversábamos, hay una resolución del Tribunal Fiscal que lo dice, claro, ahora está completamente claro, y eso probablemente hará más onerosas las operaciones. Como tú bien dices, habrá que ver quién es el asociado, ¿no? Porque si es persona natural, solamente estará grabada con impuesto a la renta en los supuestos en los que las personas naturales que no realizamos actividad empresarial, al entregar algo, pues estamos grabados con impuesto a la renta, ¿no?
Distinto el caso de las personas jurídicas, pero habrá que ver esos aspectos que tal vez antes podríamos tenerlos en consideración, pero no los teníamos tan claro. Y lo segundo, lo que bien dices, ¿no? Esto también puede tener efectos en el IGB y en el GIRE, ¿no? En buena cuenta, pues tenemos bastante pan por rebanar y yo tenía la idea, ¿no?, de que si se había dado una facultad legislativa para regular este tratamiento y existiendo la resolución del Tribunal Fiscal, tenía la idea, y creo que lo dije la vez pasada, de que iba a ser una norma que modificara el criterio del Tribunal Fiscal, ¿no? Porque consideraba que o considero que desde el punto de vista societario, lo que recibe el asociado no es dividendo, ¿no? Por eso que me sorprendió un poco la norma cuando la leí el día sábado. Pero, bueno, como ahora bajo este régimen, pues habrá que tener mucho cuidado. Y bueno, lo que sí yo recomiendo es que si van a celebrar un contrato de cesión en participación, si bien es cierto es que esta norma está vigente a partir del 1 de enero de 2023, pues ya adopten ese criterio, porque si va a surtir efectos el próximo año, esa es una cosa muy importante. Recuerden que nos regimos por la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? Entonces, a partir del 1 de enero de 2023, no vamos a poder sostener más que lo que recibe el asociado es dividendo. Totalmente de acuerdo. La recomendación, digamos, práctica va a ser esa, ¿no? Ya cualquier proyección respecto a resultados de este contrato tiene que hacerse considerando que esto va a ser un dividendo y las implicancias que estás mencionando aquí. Y bueno, hay que ver si sacarán una norma transitoria, ¿no? Y para sacar una norma transitoria tendría que ser emitida por el Congreso, porque ya se vencieron las facultades legislativas el día domingo, ¿no? Vamos a ver, hay que estar atentos, porque todavía tenemos varios meses hasta el fin del año. Bueno, Kitty, ha sido una conversación muy entretenida, como siempre, contigo. Y nada, es todo lo que yo quería compartir en este momento, ¿no? Seguramente, como dices tú, irán saliendo más efectos, más cosas, más casos, en función a cómo vayamos conviviendo con esta norma. Efectivamente, pero por lo menos ya tenemos las reglas claras, eso ya es bastante. Así, así. Nada, por mi lado eso es todo. Les dejo un abrazo a todos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo para todos.